El silencioso acercamiento del Imperio Krill había conquistado 17 sistemas estelares en la última década. Sus enormes naves de guerra, repletas de armamento capaz de desintegrar lunas, se movían por el espacio como sombrías depredadores. Una tras otra, especies fueron decapitadas. Ante su poder, obligados a la servidumbre o a la extinción, basándose únicamente en los caprichos del alto mando Krill. El almirante Gelour se encontraba en el puente de mando de los Drut. Dominio eterno. Sus ojos se entrecerraron mientras estudiaba la pantalla holográfica de su próximo objetivo, Novaterra. La colonia más lejana de la humanidad. El planeta brillaba azul y verde contra el vacío negro, aparentemente indefenso ante las 200 naves de guerra que se abalanzaban sobre él. Patético, dijo con voz áspera. Sus mandíbulas chasqueaban con anticipación. Los humanos no tienen defensas orbitales significativas, ni flota militar en este sector. Se giró hacia su segundo al mando. Caerán. El comandante Trike hizo una reverencia respetuosa. El emperador estará complacido. Los humanos se han resistido a la asimilación durante demasiado tiempo. Al romper esta colonia, enviarán un mensaje a su mundo natal. Lo que los Krell no entendían era que los humanos habían anticipado este momento durante años. Informes de inteligencia habían advertido a los líderes de Novaterra sobre la inexorable expansión de los Krell hacia el espacio humano. Si bien la mayoría de los funcionarios coloniales habían exigido defensas convencionales o plataformas orbitales, campos minados y una flota defensiva, una sola voz había abogado por un enfoque diferente. La almirante Ellen Chen se encontraba en la ventana de la modesta estación espacial de Novaterra observando cómo las naves de evacuación transportaban a los últimos civiles a búnkeres subterráneos. A los 53 años, su rostro mostraba las líneas de alguien que había pasado décadas tomando decisiones difíciles. La más controvertida estaba a punto de ser probada. Informe de estado sobre la singularidad. Pidió que dejara de girar desde la ventana. El teniente comandante Jackson consultó su tableta. Verificación final de sistemas completada. El almirante Dr. Akefer informa que el campo cuántico es estable. La nave está lista. Él dudó en la última palabra. Chen asintió. Y nuestro piloto, el capitán, se interconecta. Y reportando una conexión neuronal óptima. La voz de Jackson bajó. Almirante. Permiso para hablar libremente. Chen se giró. Su expresión se suavizó ligeramente. Concedido. ¿De verdad apostamos toda la colonia a un solo prototipo de nave? La evacuación solo está completa en un 70% si esto falla. Si esto falla, Chen interrumpió. Las defensas convencionales que algunos querían habrían fallado de todos modos, solo que con mayores bajas. Señaló hacia una pequeña nave aparentemente anodina atracada en el lado oculto de la estación. Era de color negro mate, absorbiendo en lugar de reflejar la luz, con extraños patrones geométricos grabados en su salón. La singularidad no es solo una nave. Comandante, es un paradigma completamente nuevo de la guerra. 4 horas después, el Krell Flick emergió del hiperespacio en el borde del sistema Novaera. Su formación era impecable, un muro de destrucción dispuesto en batalla. Patrones probados y perfeccionados a lo largo de cientos de conquistas. El almirante Zore esperaba una capitulación inmediata. Estaba preparado para una resistencia desesperada. Para lo que no estaba preparado era para la aparente ausencia de respuesta. Escaneó. De nuevo. Ordenó. Su irritación era evidente. ¿Dónde están sus defensores? El sensor. La antena del oficial se movió nerviosamente. Almirante, solo detectamos una nave. Parece que se acerca. El puente quedó en silencio mientras la pantalla principal ampliaba la nave que se aproximaba. Era pequeña para los estándares de los KR, quizás una 10ª parte del tamaño de su crucero más pequeño. Su diseño era extraño incluso para los estándares humanos. Todas sus suaves curvas y extraña geometría. La superficie negra parecía tragarse la luz. Una nave diplomática sugería. Comandante Trike. Quizás deseen rendirse formalmente. Los ojos superiores de Thor se entrecerraron mientras los inferiores se enfocaban en exhibiciones tácticas. No, esto es algo más. Una nota de incertidumbre se deslizó en su voz. Una emoción que ningún almirante que la había sentido en décadas de conquista. No los llamen. Se produjo una respuesta. Fijen las armas en la nave. Resolor ordenó disparar un tiro de advertencia. A través de su trayectoria,
Uno de los cruceros delanteros desató un rayo de plasma, que atravesó el espacio deliberadamente, errorando la nave humana por solo kilómetros. La descarga de energía fue suficiente para vaporizar una pequeña luna. La nave humana no alteró su rumbo. Continuó su aproximación silenciosa. Ahora, al límite del alcance óptimo de tiro de la flota KR, o Stan. Loco Sozor no terminó la idea. Apunta a esa nave y elimínala. Procede con el asalto planetario. 5. Cruceros Krill abrieron fuego simultáneamente. Su potencia de fuego combinada. Suficiente para destrozar un pequeño continente. Rayos de energía se dirigieron a través del espacio hacia la solitaria nave humana y la atravesaron. Directamente en el puente del Eternal de Min, estalló la confusión. Los oficiales tácticos se apresuraron a explicar las lecturas imposibles mientras los especialistas en armas recalibraban el holograma de los sistemas de puntería. Exigió Exore algún tipo de proyección antes de que alguien pudiera responder. El oficial de sensores gritó alarmado: «Almirante, la nave humana se ha ido». Y entonces, por primera vez en la historia del Imperio Krell, verdadero miedo. Se aferró al puente de una nave de mando, porque en ese momento 3 cruceros COP simplemente dejaron de existir. Sin explosiones, sin escombros, sin llamadas de socorro. En un instante estaban allí, al siguiente, nada más que espacio vacío a bordo de la singularidad. La capitana Sofia Rice flotaba en la cámara de interfaz neuronal. Su cuerpo estaba suspendido en un líquido respirable. Su mente estaba conectada directamente a los sistemas cuánticos de la nave. Su conciencia se expandió más allá de su forma física, percibiendo el campo de batalla de maneras que ningún sensor convencional podría. No se amontonó en la singularidad. Ella era la singularidad. El cambio de fase se completó. Subvocalizó las palabras transmitidas al almirante Chen. En Nova Era, 3 naves enemigas fueron neutralizadas y procedieron a objetivos secundarios. La nave, o lo que parecía ser una nave, era el mayor secreto de la humanidad. La culminación de décadas de investigación sobre física cuántica, manipulación de la energía oscura y transferencia de conciencia. La singularidad no viajó a través del espacio. El sentido convencional era que existía simultáneamente en múltiples estados dimensionales, lo que le permitía entrar y salir del espacio temporal normal. Para los Krell, era como si los persiguiera un fantasma. La victoria imposible. El pánico se apoderó de la flota Krell a medida que más naves desaparecían sin explicación. El almirante Sbore, quien había supervisado la subyugación de toda la civilización, se encontró frente a algo que escapaba a su comprensión. «Formación defensiva», gritó. «Todas las naves, enfoquen el fuego en cualquier lectura anómala». Pero ¿cómo se lucha contra un enemigo que no se puede ver? ¿Cómo se defiende uno de un arma que parece desafiar las leyes de la física? Las naves Krell dispararon ciegamente al espacio. Sus armas de energía y salvas de misiles impactaron. Nada más que vacío. Mientras tanto, su número seguía disminuyendo. 5 naves desaparecieron, luego 12, luego 20. El comandante Track se acercó al almirante con su habitual actitud estoica. «Almirante, deberíamos retirarnos. Reagruparnos y analizar a qué nos enfrentamos». Las mandíbulas de Thor hicieron clic en furia en retirada. Una sola nave humana, el Imperio, me decapitaría. Golpeó con su puño con garras la pantalla táctica. «Desplieguen todos los cazas por la zona de combate. Deben encontrar lo que esté haciendo esto». Cientos de cazas vacas invadieron el espacio. Sus pilotos escanearon desesperadamente cualquier señal del enemigo. Por un breve instante, un piloto vislumbró la nave negra mientras se desplazaba parcialmente hacia el espacio normal, el tiempo suficiente para que los sensores la registraran. El piloto transmitió que inclinaba su caza hacia las coordenadas. «Todas las unidades convergen». Su transmisión terminó abruptamente cuando su caza, junto con otros 30 en el mismo sector, simplemente desaparecieron dentro de la singularidad. La capitana Rice navegó a través de múltiples planos dimensionales simultáneamente. En su conciencia expandida, percibió la flota Krell no como objetos sólidos, sino como patrones de probabilidad y concentraciones de materia y energía con las que podía interactuar o evitar a voluntad. Los generadores de campo cuántico que impulsaban la nave le permitían crear destrucciones localizadas en el espacio-tiempo. Cualquier nave TR atrapada en estas destrucciones era ligeramente desfasada con respecto a la realidad normal, no destruida en el sentido convencional,
sino transferida a una dimensión paralela donde flotaría inofensivamente, incapaz de regresar. 53 naves enemigas neutralizadas, informó. La flota está rompiendo la formación. Algunas naves intentan retirarse a Novaterra. La almirante Chen y su personal de mando observaron en silencio atónito cómo la pantalla táctica mostraba al poderoso armamento Krell desorganizado. Lo que había sido una invencible flota de conquista hace apenas unas horas era ahora una masa dispersa y en pánico de naves que intentaban desesperadamente escapar de un enemigo que no podía luchar. Todas las estrellas susurraron a Jackson, «¿De verdad está funcionando?» La expresión de Chen permaneció seria. Estado del capitán Rice. Estabilidad del campo cuántico al 72% en espera. Llegó la tranquila respuesta. Puedo mantener las operaciones durante otros 45 minutos antes del colapso del campo. Concéntrense en su nave de mando. Chen ordenó esto. El almirante Kbore observó cómo su gran flota se desintegraba a su alrededor. Sus 4 ojos, con incredulidad, desaparecieron más de la mitad de sus naves y el resto se dispersaba a pesar de sus órdenes. Lo impensable estaba sucediendo. El Imperio Krell estaba perdiendo una batalla. El almirante, su oficial de sensores, gritó con voz temblorosa, «Estamos detectando una perturbación cuántica formándose justo delante de nosotros». Por primera vez, Zeta Albor la vio. La nave humana se materializaba ante el dominio eterno. Su agujero negro parecía curvar la luz a su alrededor. Era más pequeño de lo que había imaginado. Casi elegante en su diseño alienígena. Todas las armas disparaban. Rugió, pero incluso cuando la orden salió de su boca, supo que era feudal. Los rayos de energía atravesaron la singularidad sin causar daño, mientras algo extraño comenzaba a formarse en el espacio alrededor de su acorazado. Las estrellas mismas parecían distorsionarse. Zore sintió una sensación que nunca antes había experimentado. El tejido de la realidad. Se movía a su alrededor con desesperación. Activó el comunicador cuántico para enviar un último mensaje al mundo natal de los Krell. Aquí el almirante. Salvor, la colonia humana posee tecnología. Tecnología más allá de nuestro entendimiento. Una sola nave ha derrotado a nuestra flota. Utilizando manipulación dimensional, recomiendo una intervención diplomática inmediata. La transmisión se ha cortado, ya que el dominio eterno ha perdido el tiempo normal, llevándose consigo al almirante Salvatore y a su estado mayor. El capitán Rius observó la transición de la nave insignia desapasionadamente, a diferencia de las otras naves. Había calibrado específicamente este cambio de fase para colocar la nave de mando Krell en una dimensión donde eventualmente encontraría el camino de regreso, llevando consigo el mensaje de lo sucedido. La nave de mando fue neutralizada. Informó que las naves enemigas restantes están en retirada completa. La estabilidad del campo cuántico es del 58%. Misión cumplida. 4 horas después, en la sala de reuniones segura del Comando Central de Novaterra, el almirante Chen se dirigió al Consejo de Liderazgo de la colonia. La armada Krell ha sido derrotada. Afirmó simplemente que aproximadamente el 60% de sus naves cambiaron de fase a dimensiones paralelas. El resto ha inundado el sistema. El gobernador Santos, un oponente escéptico del proyecto de Chen, negó con la cabeza con asombro. Una nave, hizo todo esto. Chen asintió. El proyecto Singularidad representa el mayor logro científico de la humanidad, la aplicación práctica de la física dimensional. El capitán Rius se conectó con éxito a los sistemas cuánticos y ejecutó la defensa impecablemente. El capitán Rius le preguntó a Santos cuál era su condición. Una sombra cruzó el rostro de Chen. Se está recuperando. La interfaz neuronal ejerce una enorme presión sobre la mente humana. Percibir múltiples dimensiones simultáneamente no es algo que evolucionemos para hacer. Hizo una pausa, pero se recuperará por completo con el tiempo. ¿Y qué sucederá cuando los KL regresen?, preguntó otro miembro del consejo. Seguramente regresarán con una fuerza aún mayor, tal vez. Chen lo reconoce, pero hemos diseñado la nave de mando para permitir que la nave insignia K eventualmente regrese al espacio normal cuando el almirante Kbore informa lo que sucedió aquí. Una sola nave humana derrotó a toda su flota sin armas convencionales. Esto los obligará a reconsiderar su enfoque hacia la humanidad. Se enderezó. Su voz se endureció. El Imperio Krell se ha expandido sin control durante décadas porque ninguna especie podía igualar su poderío militar actual. Les mostramos que la humanidad no necesita igualar a su flota, nave por nave. Podemos pensar diferente,
luchar diferente en la Bahía Médica. La capitana Sofía Rice yacía en recuperación. Su mente se reajustaba gradualmente a percibir solo 3 dimensiones espaciales. La experiencia de ser, la singularidad de existir más allá de las limitaciones físicas normales, la había cambiado profundamente. Una enfermera se acercó a su cama. El capitán almirante Chen me pidió que le informara que la colonia está a salvo. Los que se han retirado. Se elevó. Asintió levemente. Con los ojos aún cerrados, regresarán. Susurró. El almirante dice que debería descansar. La interfaz del mural estuvo activa más tiempo del que probamos antes de que Rice finalmente abriera los ojos. Por un instante, enfermera. Creyó ver algo extraño en ellos, como si el capitán estuviera viendo cosas. Nadie más podría. La próxima vez, Rice dijo. En voz baja, no tendremos que eliminarlos gradualmente. La próxima vez se retirarán con solo ver una sola nave humana, mucho más allá del sistema Novaera. Los restos dispersos de la otrora poderosa flota Krell. Se dirigieron con dificultad hacia su mundo natal, llevando consigo un mensaje que cambiaría para siempre la comprensión de la humanidad en la galaxia. Sin flota, sin ejército, solo una nave humana, y la batalla había terminado.